Es mi derecho y no lo voy a pasar por alto. Los derechos se exigen, no se mendigan. Compañeros trabajadores de la educación, ¿les resulta conocida estas expresiones que acabo de mencionar? Desde luego, pertenecemos a agrupaciones de tipo magisterial que son combativas, punta de lanza del sindicalismo a nivel obrero, a nivel burócrata. Somos ejemplo a seguir para muchos otros sindicatos. Y precisamente el programa de hoy va a estar dirigido a cuáles son los derechos de los trabajadores de la educación. Fortísima expresión de inconformidad, nacido desde lo más profundo de los trabajadores, tal como iniciamos hoy. Los derechos no se mendigan, se exigen. Pero hablar de derechos, hablar de historia, pues es hablar acerca del trabajo. Desde el tiempo de la antigüedad, el medievo, el esclavismo, la edad moderna, lo que estamos viviendo actualmente, siempre ha habido explotación hacia el trabajador. Consecuentemente, para que un trabajador logre obtener beneficios, mejore sus derechos laborales, pues la historia lo demuestra. Cada derecho ha sido regado en sangre, en persecución, en cárcel, en desapariciones. ¿Por qué? Porque la historia de la humanidad desde el punto de vista laboral se divide en dos seres. Aquel que lo tiene todo y que quiere más, y aquel que subsiste mediante su esfuerzo. En otras palabras diferentes, el derecho laboral que nos rige actualmente, pues es la historia de la lucha de clases. El trabajador contra el patrón. Cada uno defendiendo sus principios, cada uno defendiendo sus intereses. Una lucha en apariencia irreconciliable. Pero actualmente con las leyes y los momentos que estamos viviendo, sobre todo en México, pues se trata de que haya un equilibrio entre esos dos intereses que están encontrados, que riñen. Con problemas, pero se alcanzan los objetivos. Es decir, el patrón gana más, pero también el trabajador tiene una vida más digna. Al hablar de esos derechos de tipo laboral, tengo que tocar el más sagrado de todos. Estoy hablando en favor del trabajador. ¿Cuál es el derecho más importante para el trabajador? El salario. Lo que gana por desempeñar su labor. Entonces, vamos a la primera situación de este programa. Tomaremos como base, este es un libro de mi autoría, lo vamos a hablar en algún momento oportuno, donde al final del mismo viene el reglamento de las condiciones generales de trabajo para los empleados de la Secretaría de Educación Pública, que es la ley que nos rige a los empleados de la SEP. Y vamos a tomar también a la Ley Federal del Trabajo y vamos a tomar en su momento oportuno también a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aquí está la razón y ser de la defensa del trabajador y también del patrón, para que haya un respeto, haya un equilibrio de intereses. Bueno, considerando esto, vamos a hablar de manera objetiva, y vamos a tomar al reglamento de las condiciones generales de trabajo. Y vamos a entendernos claramente, la primera condición de una ley es que sea de carácter objetivo. ¿Qué quiere decir objetivo? Concreta, que esté en un reglamento, que se pueda leer, se pueda analizar, se pueda exhibir llegado el momento oportuno. Y así, dentro del derecho objetivo, me encuentro en el reglamento el artículo número 9,
ningún trabajador adquirirá el carácter de empleado de base sino hasta que transcurran 6 meses de la fecha de su ingreso. Mientras no tenga 6 meses más un día, el trabajador no es de base. Pero hay una contradicción en el propio reglamento que me interesó tomarlo porque ya lo manejé en alguna ocasión, pero en este momento se vuelve a prestar. El artículo 18 dice, la Secretaría podrá remover, término mal empleado, podrá rescindir, sería lo correcto, pero quiero hacer la aclaración. El reglamento de las condiciones generales de trabajo data de 1946. Otras condiciones, otra manera de concebir a México, situaciones políticas, económicas, sociales, culturales, etcétera, que no se parecen nada a lo que estamos viviendo ahorita. Consecuentemente nos está rigiendo un reglamento que ya está obsoleto, pero no. Y lo vamos a aclarar en este momento. No obstante de que esto que estamos observando ya no es correcto. La Secretaría podrá remover, rescindir, dijimos, a su arbitrio, es decir, a su voluntad, a todo trabajador de nuevo ingreso antes de que cumpla 6 meses de servicio a partir de la fecha de su nombramiento. Por fin, se complementan las dos normas. El trabajador hasta los 6 meses adquirirá la categoría de base, pero en tanto los cumple, la Secretaría de Educación Pública, por propia voluntad, sin explicación de ninguna especie, ese es el arbitrio, podrá rescindir a un trabajador. No. Mencioné hace unos minutos que la ley laboral es parte de la historia de México. De 1946 ahorita, ¿cuántos movimientos obreros han existido? ¿Cuántos avances de carácter laboral hemos tenido? ¿Cuántas persecuciones para lograr el beneficio de los hermanos de clase se han dado? ¿Cuánta gente ha tenido que pagar con cárcel el que nosotros estemos disfrutando de los momentos que vivimos? Entonces, no se puede rescindir por voluntad propia a un trabajador porque se violan dos principios, el de inamovilidad y el de estabilidad laboral. Nos protege a todos los trabajadores. Yo tengo 43, ya 44 años de servicio. Me han cambiado de lugares o he cambiado de lugares por situaciones de conveniencia propia, pero la estabilidad toda la vida la he tenido, a grado tal que si no me he jubilado es porque no he querido. Pero a final de cuentas, esos dos principios me permiten anteponerlos a este artículo 18 que rige al reglamento de las condiciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo quise mencionar? Pues bien sencillo. Hay una figura en derecho que se llama hermenéutica jurídica. Cuando yo encuentro en el reglamento de las condiciones, encuentro lagunas de derecho, cosas que ya no se aplican en la realidad, pero que me perjudican si soy ignorante a ello, entonces voy a recurrir a la Ley Federal del Trabajo. Es decir, las normas más actuales. Esta ley es de 2023, acaba de ser publicada. Entonces aquí viene el principio de estabilidad laboral. Ya no procede esto. Tengo a la Constitución Política como la norma suprema. También habla de la inamovilidad en un momento oportuno. Si no se cuenta con la voluntad del trabajador, si no se le consulta, si no hay una razón de fondo para cambiarlo. Entonces, debo de acatar el reglamento de las condiciones generales de trabajo. Es mi obligación, pero también es mi obligación conocer las leyes que me rigen y de esa manera podré defenderme. Por eso mencioné esto y espero haya quedado bastante claro. Volvemos de nuevo al tema del salario. Dijimos que el salario debe ser una ley de carácter objetivo. Ya lo expliqué, está escrita, no hay duda. ¿Sí? Para ello, voy a recurrir a la Ley Federal del Trabajo. Y en la Ley Federal del Trabajo me voy a buscar entre los artículos 82 al 86,
qué cosa es el salario y cuáles son las condiciones de ese salario. Compañeros, a partir de este momento, mucha atención, porque la mayoría, la inmensa mayoría de problemas que existen en el magisterio son de carácter, o de no se respeta la inamovilidad, no se respeta la estabilidad del empleado, o en su defecto, hay problemas de carácter económico. Entonces, cuidado con ello. Vamos a ver qué dice el artículo 82 respecto al salario. Es la definición. El salario es la retribución que debe de pagar el patrón al trabajador como producto de su trabajo. No hay más que decir, clarito. En cambio, el 83, ¿cómo se paga? 1, por unidad de tiempo. En el magisterio cada 15 días. Por obra, por comisión o de cualquier otra forma que se haya acordado en el contrato de la prestación de servicios. El artículo 84. Aquí vamos a hablar de algo que muy poca gente, realmente muy poca gente se entera, lo conoce o no lo sabe definir. Es el salario integrado. ¿Han oído hablar de esa palabra? El salario integrado se realiza con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad que se le entregue al trabajador. Y hablé del artículo 84. El 85, el salario debe ser remunerador. El año pasado, gobierno del Estado de México, pues hubo un incremento salarial proporcional a la cantidad de dinero que ganamos los empleados conforme a la categoría que tenemos. Las categorías más bajas, pues tuvieron un buen incremento, despegaron bien. Este año ignoramos qué vaya a pasar. He escuchado a varios youtubers que se atreven a dar, porque ya fue una declaración oficial de cuánto vamos a ganar con el nuevo incremento salarial. Momento, no se sabe, formalmente no se sabe. Todos tenemos curiosidad de saber qué va a suceder. Hay promesas que el presidente va a hacer un buen despegue económico a los trabajadores, pero se le ha pasado prometiendo mucho tiempo y no hemos visto nada claro hasta el momento. Esperemos que este año me equivoque y tengamos un buen incremento salarial. Lo merecemos los maestros. Qué bonito es el artículo número 86. Dice, a trabajo igual, desempeñado en puesta, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, corresponde salario igual. Afortunadamente, en el magisterio, maestros y maestras trabajando en las mismas condiciones, ganamos exactamente lo mismo. Lo que no sucede con el apartado A, en muchísimos casos no sucede. El 87, aguas. Los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá pagarse antes del día 20 de diciembre, equivalente a 15 días de salario, por lo menos. Vaya, en eso superamos bastante a la ley federal, porque los trabajadores educativos ganamos un poquito más. Y un poquito más quiere decir de 1, 2, 3 meses, más todavía. ¿Sí? Cuando llega el aguinaldo, somos felices. Vámonos a las normas protectoras y privilegios que nos otorga el salario. Si en este momento yo tomo un cheque, vamos a suponer que este es mi cheque, ¿sí? Ya imprimí mi cheque, aquí dice cuánto es lo que yo gano, le doy la vuelta al cheque y está dividido en 2 columnas. El salario integrado, que es lo que acabamos de mencionar y que ya lo entendimos, que son muchos rublos. Parte del salario integrado es, por ejemplo, yo soy maestro frente a grupo, pues me ayuda la Secretaría de Educación Pública a la compra de materiales didácticos. Y eso ya viene en mis quincenas. Pero también tengo descuentos, hospitalización. Ocupe o no ocupe la hospitalización del ISSSTE, de todos modos el descuento ya viene aquí. Al sumar ambos, los ingresos y los descuentos, me va a dar la cantidad total, que son lo que yo obtengo por cada quincena. Bueno,
Hablemos de los privilegios. 1. Los trabajadores dispondrán libremente de sus salarios. El derecho a percibir el salario es irrenunciable. Señores jefes de departamento, señores supervisores, nada de que voy a ver al director, ¿sabes qué? Mira, se te descontó tal cantidad de dinero porque me lo ordenó el supervisor. Y mi pregunta es, ¿y quién es el supervisor para ordenar un descuento económico? ¿Qué autoridad tiene? Y ya me estoy metiendo en camisa de 11 varas. Pero si conozco las funciones del supervisor, lo mando a la cárcel. ¿Con autorización de quién ordena la retención o suspensión de mis salarios? Pero cuando voy con el supervisor, no, yo recibí la orden del departamento jurídico. Órale, ¿y quién es el departamento jurídico para ordenar mi suspensión o mi retención de salarios? Voy contra el abogado que haya ordenado esa retención. Pero cuando llego con el abogado me va a decir, ¿sabes qué? Mira, tienes un descuento del 50% de tu salario porque el juez lo autorizó, toda vez de que te tramitó tu esposa, tu ex esposa, la pensión alimenticia de tus 2 hijos. Pero nunca me lo consultó. Ese es tu problema. Para el juez están primero los niños. Los niños son el bien supremo del derecho. Mientras tú te peleas buscando que te reduzcan, jamás el juez te va a quitar la pensión alimenticia. Nunca. Tal vez la reduzcas, pero el niño tiene derecho a vestir, tiene derecho a comer, tiene derecho a estudios, tiene derecho a una sana diversión, tiene derecho a cuantas cosas más. Entonces, el juez ordena, y este sí tiene autoridad. Y si le ordena a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública no acata la orden del juez, el juez ordena la pérdida del empleo para aquel trabajador que no haya acatado la orden judicial, la suspensión o la rescisión contractual. Así que si llega la orden del juez, momento, ahí no hay nada que hacer. Pero hay circunstancias también en que la SEP tiene autoridad para retener o descontar salario. Por ejemplo, yo estoy en el laboratorio de química. Por negligencia, por descuido, eché a perder un aparato muy importante y caro. Negligencia. El director tiene conocimiento de esto, levanta un acta administrativa, la envía a la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública, por ser un daño de carácter patrimonial, pues sí ordena el descuento del costo de ese aparato poco a poco de mis quincenas. Ya cambió. Señores, ¿qué trascendencia tiene esto de que yo soy libre de utilizar mi dinero? Pero hay circunstancias extraordinarias que tanto el Poder Judicial como la propia Secretaría administrativamente puede proceder a descuentos, pero tienen que comunicármelo, tienen que mandarme un escrito, tienen que darme a conocer qué es lo que está pasando. Vámonos al 101. El salario en efectivo deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no siendo permitido las mercancías, lo acabamos de decir, vales, fichas o cualquier otro signo representativo que pretenda sustituir a la moneda. Previo consentimiento del trabajador, el salario podrá efectuarse por medio de depósito de cuenta bancaria, tarjetas de débito, transferencias o cualquier otro medio electrónico. Estamos viviendo otros tiempos. Al principio, cuando empezaron a pagarnos por cajero automático, hubo muchísima gente que reclamó. Entonces, nunca se negó el pago, simplemente cambió la manera. En vez de darnos el cheque que teníamos que ir al banco, cambiarlo, etcétera, 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 que conocemos los trabajadores viejos, pues actualmente se deposita en el banco. Voy con mi tarjeta y ocupo el dinero que yo necesite. Seguimos con artículo 104.
señores directores, nuevamente, delegados sindicales, es nula la cesión de salarios en favor del patrón o de terceras personas. Yo tuve una experiencia muy particular. Me habló mi secretario general y me dijo que por no asistir a reuniones, etcétera, etcétera, yo tenía una deuda acumulada de tanto. Dije, pues, no la quiero pagar. Y nos hicimos de palabras. Yo ya empezaba a litigar, ya conocía mis derechos. Y me dijo, fue un acuerdo que se tomó de carácter general, pero no estuve y no cuenta con mi voluntad. ¿Perdón? No. Pero en ese momento yo llevaba el cheque en mi mano. Dije, sale, ¿quieres cobrar esa multa? Aquí está mi cheque. Ve y cámbialo. Fírmalo y cámbialo. Pero al momento que lo hagas, se equipara a robo. Porque yo denuncio que mi cheque lo perdí y hubo una persona que lo cobró. Así que tú dices. Pues llegamos a un acuerdo, Llegamos a un acuerdo. Afortunadamente llegamos a un acuerdo. No hubo necesidad de trascender, sino me molestó la manera imperativa en que se dirigió hacia mí la persona esta, ¿no? Y con amenazas. También me dijo que a partir de ese momento yo iba a perder mis derechos sindicales. ¿Y tú como secretario general quién eres? Finalmente, ¿quién eres? ¿Eres un compañero igual que yo? Y dependemos del sindicato. Así que discúlpame, no tienes capacidad para quitarme mis derechos. Pero insisto, llegamos a un buen arreglo y todo el mundo feliz y contento. Pero a partir de ese momento, el secretario general se dio cuenta que alguien sí conocía derecho. Y a partir de ese momento el trato hacia mí fue totalmente diferente. Esa es la ventaja de conocer las normas que nos rigen. Trabajador que se defiende y que conoce y tiene los elementos para hacerlo, difícilmente le hace la vida imposible. Director que conoce el derecho, cuando menos lo elemental, pues va a ser un buen director, porque va a tratar de gobernar de la manera más justa posible. ¿Sí? Cuando un director tampoco conoce las leyes, comete muchos errores, que en ocasiones termina lamentándolo porque hay cuestiones que se le van a complicar. Bien, en relación a lo anterior, está prohibida la imposición de multas a los trabajadores, cualquiera que sea la causa o concepto. Entendemos ahora por qué yo le dije al secretario general que no pagaba, porque está prohibida la imposición de multas. Vamos a platicar de manera diferente. Sí. Vamos a ver qué se puede hacer. Y llegamos a buenos acuerdos. Los descuentos en los salarios de los trabajadores están prohibidos, salvo los casos y con los requisitos siguientes. El pago de deudas contraídas con el patrón por anticipo de salarios. En ocasiones los cheques salen equivocados, nos llega dinero de más y nos quedamos callados. Pero cuando viene el descuento, entonces sí ponemos el grito en el cielo. Bueno, cuidado. Pagos por préstamos provenientes del ISSSTE. Estoy hablando los préstamos a corto, mediano y largo plazo. Estoy hablando también por mejora de la vivienda, por compra de vivienda, por mejoramiento de la vivienda, etc. Entonces también los del ISSSTE. Otro más pueden ser pago por cuotas sindicales ordinarias. Desde el momento que yo ingreso al servicio educativo, me está protegiendo el sindicato. Y el sindicato tiene cuotas que son de carácter obligatorio para los trabajadores y que al final de cuentas sé que cuento con la protección del sindicato. Muchas ocasiones criticamos al sindicato, pero porque no conocemos cuáles son de fondo las funciones del sindicato. No importa, no estoy hablando de un sindicato en particular, estoy hablando del sindicato a nivel general. Entonces, esas cuotas son necesarias para el sostenimiento del propio gremio. Estamos llegando ya a la parte final del programa de hoy, que espero les esté resultando de interés a todos. Voy a invitarlos
a que si tienen algún problema de pagos, pues coméntenlos en la caja de la parte inferior del programa, en la caja de comentarios. Háganlo saber y si es posible les envío una posible respuesta a lo que se está manejando. Pues quiero agradecerles su presencia. Vimos la fracción primera del artículo 24, que son derechos de los trabajadores, todo lo relativo a salarios. Vamos para el siguiente programa a la fracción número 2, vacaciones y días libres, etcétera, etcétera, etcétera. Ya lo platicaremos.